Paraguay, 25 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar son la liquidación de bienes estatales a través de una subasta pública universitaria, el denso tejido administrativo que revelan las asambleas ordinarias de cierre fiscal y un inusual patrón de reuniones corporativas extraordinarias diseñadas para la adquisición masiva de acciones. Es un menú sumamente cargado. Y es que, a simple vista, todo este lenguaje burocrático o administrativo puede parecer, digamos, el remedio perfecto contra el insomnio. Hay una tendencia generalizada a pensar que la economía real se mueve exclusivamente en las pantallas de las grandes bolsas de valores. O en los anuncios de los bancos centrales. Exacto. Claro, en las cumbres internacionales de comercio. Exacto. Pero vamos a desempacar esto hoy. La información administrativa cotidiana, esos avisos legales de letra pequeña que casi nadie lee, son en realidad el código fuente. El código fuente. La verdadera matriz de una economía en movimiento. Cada línea de estos registros es un latido del mercado, mostrando exactamente hacia dónde fluye el dinero. Es una analogía muy precisa. Los avisos legales funcionan como una radiografía inalterable de la salud económica y de los movimientos de capital de un país. A diferencia de un comunicado de prensa, los registros públicos no mienten ni adornan la realidad. Muestran lo que hay. Exactamente. Si conectamos estos datos aparentemente aislados con el panorama general, revelan una historia cruda y real. Muestran quién está desesperado por obtener liquidez, quién está rindiendo cuentas ante sus socios a puertas cerradas, y sobre todo, quién está moviendo fichas estratégicas para comprar poder y consolidar su posición en el tablero empresarial. Es la economía despojada de discursos. Mostrando sus engranajes al desnudo para quien sepa interpretarlos. Exploración de hoy. Para la audiencia, es como levantar el capó y mirar el motor de un vehículo mientras está en marcha. Y hablando de vehículos, el primer caso que vamos a analizar tiene un nivel de detalle asombroso. Un caso sumamente particular. Imaginemos una venta de garaje, pero a nivel institucional y con reglas sumamente estrictas. Nos trasladamos a Saltos del Guairá. La Universidad Nacional de Canindeyú ha decidido liquidar su flota vehicular y maquinaria pesada. Y no es un proceso interno cualquiera, es una subasta pública oficial fijada para el jueves 5 de marzo de 2026. ¿A las 10 de la mañana? A las 10 de la mañana en pleno campus universitario. El contexto de las instituciones públicas es muy particular aquí. El Estado, y en este caso una universidad pública, opera bajo normativas extremadamente rígidas cuando necesita deshacerse de activos físicos. Activos que ya cumplieron su vida útil, que se están depreciando en un estacionamiento. O que simplemente representan un pozo sin fondo en gastos de mantenimiento. Así es. No tienen la agilidad de una empresa privada que puede simplemente poner un anuncio en Internet y vender un vehículo al mejor postor esa misma tarde. Tienen que emitir resoluciones internas, buscar la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Designar rematadores públicos por sorteo. Exacto, y establecer reglas de juego inquebrantables. Y los precios base de esta subasta pública son como para detenerse a observar con mucha atención, porque suenan a una oportunidad irreal. Estamos hablando de lotas muy específicos. Por ejemplo, aparece un minibús Mercedes-Benz Sprinter del año 2013 con un precio base de apenas 15 millones de guaraníes. 15 millones. 15 millones. Y la lista sigue. Otro minibús, un Hyundai H1 del 2012, arrancando en 5 millones de guaraníes. Incluso hay maquinaria pesada, un tractor agrícola Yanmar del año 2011 que sale a la puja por solo 4 millones de guaraníes. Un precio bajísimo para un tractor. Totalmente. Y para rematar, un automóvil Renault Logan 2016 por 12 millones de guaraníes. Al ver estos números, la primera reacción lógica es de asombro absoluto. Parece un remate de locura. Desde afuera, sí. ¿Al doble o al triple de precio por la mayor cantidad de interesados? Esa es una duda lógica, pero revela la enorme brecha que existe entre la mentalidad del sector privado y la aversión al riesgo del Estado. Para una universidad pública, convertirse en un ente recaudador de cuotas mensuales es una pesadilla administrativa. Claro, no tienen un departamento de cobranzas. El Estado no es un banco comercial. No tiene la infraestructura para perseguir deudores morosos por un tractor usado.
Por lo tanto, estos remates no están diseñados para maximizar el precio final de venta, atrayendo al comprador casual que necesita crédito. Buscan seguridad. Quirúrgicamente para garantizar una sola cosa: liquidez inmediata y cero riesgo. Las barreras de entrada son altísimas por diseño. Quien gane la puja en ese campus tiene que resolver el tema financiero en ese preciso instante. O paga el monto total al contado y en efectivo, o deja una seña obligatoria del 50% en el acto. O sea, quien vaya con la idea de llevarse esa furgoneta Mercedes-Benz o el tractor, más vale que tenga los fajos de billetes listos en el maletín de mano. Porque no aceptan promesas de pago. Exacto, es un filtro de liquidez brutal. Y a esa exigencia de efectivo hay que sumarle los costos ocultos que muchos postores novatos olvidan. Las comisiones. Encima del precio de remate, el comprador debe abonar en el acto la comisión del rematador público, que es un altísimo 20% con el IVA incluido, además de asumir absolutamente todos los gastos de escrituración y transferencia legal. Esa barrera elimina de un plumazo la especulación. La elimina por completo. Asegura que la universidad recupere capital de manera instantánea, transformando chatarra o bienes depreciados en fondos frescos que pueden ser reinvertidos de inmediato en sus funciones educativas. Es una transfusión de sangre financiera rápida, sin burocracia posterior. Ese es el Estado resolviendo su liquidez de manera casi arcaica, con billetes sobre la mesa y reglas inflexibles. Pero si miramos al sector privado, la forma en que el dinero y el poder cambian de manos, y sobre todo cómo se rinden cuentas, es muchísimo más sofisticada. Sumamente sofisticada, sí. Especialmente en esta época del año. Hay un patrón ineludible al revisar la actividad corporativa de finales de febrero y principios de marzo. Una verdadera avalancha de convocatorias legales. Es el equivalente corporativo a la entrega de libretas de calificaciones escolares. Es una excelente forma de verlo. Todo el ecosistema económico entra en una pausa sincrónica para rendir cuentas del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2025. Este enjambre de asambleas ordinarias es el ritual del primer trimestre por excelencia. No es un simple trámite burocrático que los contadores llenan por inercia. Es el momento crítico donde las entidades, sin importar su tamaño, deben desnudarse financieramente y mostrar sus cartas reales ante sus dueños, accionistas o asociados. Es la radiografía anual del tejido empresarial. Para dar un poco de perspectiva a quienes nos escuchan sobre lo vasto que es este mundo y la increíble diversidad de actores involucrados, la cantidad de rubros es asombrosa. Abarca de todo. Tenemos desde gigantes industriales como la farmacéutica e Indufar-Sisa, que convocan para revisar su balance general, hasta el ámbito deportivo con el Club Esportivo Trinidense, un equipo de fútbol profesional de primera división que mueve pasiones los domingos. Y el lunes tiene que sentarse a leer actas. Exactamente igual. Aprobar las memorias de su comisión directiva y revisar estados de resultados igual que una megaindustria que fabrica medicamentos. Y en el medio de estos dos extremos aparecen entidades de impacto social y gobierno mixto, como el Consejo Regional de Salud de Alto Paraná, que también reúne a sus representantes para aprobar su estado contable anual. Es transversal. ¿Por qué la ley exige que entidades tan radicalmente diferentes pasen por este mismo embudo con un orden del día que parece repetirse en todas partes? Porque el orden del día estándar de una asamblea ordinaria es el esqueleto universal de la transparencia corporativa, sea cual sea el rubro. Siempre vamos a encontrar los mismos pilares. Primero, la aprobación de la memoria del directorio, que es la versión narrativa de la administración sobre lo que lograron en el año. La historia que cuentan. Segundo, el balance general y el cuadro de ganancias y pérdidas, que son los números fríos y crudos que confirman o desmienten esa narrativa. Y hay un tercer punto crucial que suele pasar desapercibido pero que es vital: la elección de síndicos. Aquí es donde el análisis se pone profundo, porque muchas veces se piensa en el síndico simplemente como un árbitro neutral, un contador que firma al margen para cumplir el requisito de la ley. Pero la realidad de ese cargo es mucho más pesada. Muchísimo más pesada. El síndico no es un puesto menor de relleno administrativo. Es el auditor interno, el supervisor supremo que debe velar porque el directorio no se extralimite ni cometa fraudes. Son los ojos y oídos de los accionistas minoritarios incrustados dentro de la administración diaria. Una figura de control total. Lo que hace que esta elección sea un juego de alto riesgo es la responsabilidad legal.
Si el directorio maquilla los números o comete un ilícito financiero y el síndico aprueba ese balance, el síndico se hunde legal y penalmente con ellos. Es una responsabilidad tremenda. Por eso, la elección de esta figura es un momento de intenso control de poder. Quien logra colocar al síndico en esa asamblea anual, controla la narrativa de la supervisión y proteja sus intereses frente a la mesa directiva. Es decir, levantar la mano en esa asamblea no es solo aprobar un papel, es transferir responsabilidad legal. Y además de estas estructuras de poder interno, hay otro detalle sumamente revelador al observar esta avalancha de asambleas ordinarias: el mapa geográfico que dibujan. Es un mapa económico clarísimo. Al mapear dónde ocurren estas reuniones de cierre fiscal, vemos una concentración innegable que explica cómo respira la economía del país. Llama muchísimo la atención el peso abrumador del departamento de Alto Paraná, mostrando dos caras de una misma moneda económica. Ese mapeo geográfico es un indicador macroeconómico brillante. Alto Paraná opera esencialmente con dos motores encendidos a máxima potencia, y las asambleas lo reflejan a la perfección. Por un lado, vemos múltiples asambleas convocadas en un mismo edificio urbano, la histórica Galería Llevay Center en el corazón de Ciudad del Este. Nombres corporativos como E.ON S.A., International Prod Paraguay, Humana S.A., Luz del Oriente, World Music, todas estas firmas llamando a sus accionistas en diferentes pisos o locales de esa misma galería comercial. Un epicentro urbano. Y por el otro lado, alejándonos del asfalto, todo el cinturón agrícola del mismo departamento. Firmas convocando asambleas en localidades como Santa Rita, Naranjal e Iruña. Empresas con nombres como Agropecuaria Oberger, Agroiruña Insumos Agrícolas o Copordini. La dualidad es elocuente. El caso del Llevay Center ilustra cómo Ciudad del Este sigue siendo un hervidero implacable de importación, exportación y retail masivo. Estos megacentros comerciales no son solo lugares de tránsito de turistas comprando electrónica, funcionan como sedes corporativas densamente pobladas, donde se manejan volúmenes gigantescos de capital transfronterizo en escasos metros cuadrados. Todo comprimido en una galería. Y en contraste, las convocatorias en Santa Rita o Naranjal confirman el peso aplastante del sector agroindustrial y forestal. Estamos hablando de capital puro, anclado a la tierra, procesando toneladas de granos y moviendo flujos de exportación internacionales. Millones de dólares en soja o en tecnología, que una vez al año pausan su frenesí operativa por un par de horas. Para cumplir con la formalidad legal de revisar la caja y elegir a sus supervisores. Exactamente. Pasar de la rutina anual a los verdaderos sismos corporativos es lo que nos lleva al punto cumbre de este análisis, porque escarbando entre cientos de estos avisos rutinarios de balances, cierres de año y elecciones de síndicos en galerías y campos agrícolas, surge una anomalía estadística intrigante. Y muy poco común. Un patrón que, si se mira con detenimiento, no tiene nada de rutinario. Parece un movimiento maestro, un nivel de ajedrez corporativo diseñado milimétricamente. Y este es precisamente el tipo de señales que separan el simple mantenimiento burocrático de las verdaderas estrategias macroeconómicas a gran escala. Cuando el registro público muestra algo fuera de lo común, suele ser el preludio de un cambio importante en la estructura del mercado. Vamos a desglosar este rompecabezas económico para nuestra comunidad de aprendizaje. Hemos detectado 7 empresas distintas operando en paralelo. Presten atención a la enorme variedad de los nombres. Bioceánica Desarrollos S.A., Contactix 24 S.A., Investment Boutique S.A., Salinera Asunción S.A., Aceitera Alto Paraná S.A. Pi Comunicaciones S.A. y Mentcap Inversiones S.A. 7 razones sociales que aparentemente no tienen nada que ver entre sí. Operan en rubros completamente desconectados, yendo desde la minería de sal hasta las telecomunicaciones, pasando por desarrollos inmobiliarios, aceiteras e intermediación financiera. Un espectro amplísimo. Sin embargo, todas estas empresas han convocado asambleas generales extraordinarias, con una sincronización que desafía cualquier casualidad. Comparten exactamente la misma fecha, el jueves 5 de marzo de 2026. La misma hora de inicio, las 8 de la mañana, la misma y exacta dirección física.
Un edificio sobre la estratégica Avenida Aviadores del Chaco número 2050. Y comparten el mismo punto en la agenda. Lo más impactante de todo, comparten un único objetivo en su orden del día: adquisición de acciones. El escenario que plantea ese nivel de coordinación es espectacular. Para dimensionar lo que está pasando en esa dirección, hay que marcar una línea clara entre lo que hablábamos antes, la asamblea ordinaria, y esto, que es una asamblea extraordinaria. Juegan roles opuestos. La ordinaria es el chequeo médico anual. Revisar los signos vitales, cambiarle el aceite al coche, ver que todo siga en orden. Pero la asamblea extraordinaria es otra bestia por completo. Se convoca exclusivamente para alterar el ADN estructural de una empresa. Un cambio de raíz. Por dar un contraste rápido, hay otra firma, Goya Tour Operador, que convoca una extraordinaria el 27 de febrero simplemente para modificar los estatutos y cambiar el nombre de su sociedad. Eso es alterar el ADN, modificar la identidad legal. Pero lo que está ocurriendo sobre la avenida Aviadores del Chaco con estas 7 empresas juega en una liga completamente diferente. Es que el panorama es impactante. Pensemos en lo que implica realmente que 7 empresas de sectores tan variados se sientan a la misma hora en la misma mesa de reuniones, con el único fin de comprar acciones. Pensemos en las posibilidades de un ecosistema así. Tienen una salinera, una aceitera y una empresa de comunicaciones. ¿Qué pasa si la aceitera comienza a usar la red de telecomunicaciones para optimizar su logística satelital? Y la salinera provee los insumos químicos industriales para procesar el aceite. Mientras la desarrolladora inmobiliaria construye sus centros de acopio con los fondos de la boutique de inversiones. Esto no es solo comprar papeles, es crear un ecosistema cerrado. Múltiples empresas reuniéndose en el mismo espacio y tiempo para adquirir acciones es la huella digital inconfundible de una fusión masiva o una reestructuración patrimonial profunda. La creación de un gigante. Un holding es en esencia una sociedad matriz gigante que se dedica a administrar la propiedad y el control de otras compañías operativas. Al convocar a estas asambleas extraordinarias de manera sincronizada para la adquisición de acciones, lo que estamos presenciando es el momento exacto en que un grupo de poder está moviendo sus piezas para centralizar el control directivo y financiero. Están integrando vertical y horizontalmente todos esos negocios que mencionábamos. Es decir, mientras el grueso del país está ocupado revisando los recibos de luz del año pasado, rindiendo cuentas de sus ventas en Ciudad del Este, o yendo con un maletín de efectivo a comprar tractores rematados en una universidad pública, en una sala de juntas sobre la avenida Aviadores del Chaco se está formalizando un gigante corporativo. Un imperio que quizá ya operaba bajo el radar a través de distintas razones sociales, pero que ahora se está ensamblando legalmente. La elección de la sede tampoco es un detalle menor en esta ecuación. La avenida Aviadores del Chaco se ha consolidado como el eje financiero y corporativo más denso y poderoso del país. Que 7 empresas de distintos rubros converjan en un edificio de esa avenida a las 8 de la mañana no es una coincidencia administrativa. Es el epicentro natural para este tipo de cirugías financieras de alto vuelo. El lugar perfecto para operar. Las asambleas extraordinarias de esta magnitud son verdaderos eventos tectónicos. Cuando estas placas corporativas chocan y se fusionan, alteran la competitividad del mercado, la concentración de la riqueza y la dinámica de monopolios u oligopolios en sectores clave. El paisaje corporativo cambia de forma permanente después de una reunión de este tipo. Es verdaderamente asombroso cómo, al desempaquetar la aridez de los registros públicos, estas historias cobran vida con tanta intensidad. Adquieren otra dimensión. Resumiendo el extenso recorrido que hemos transitado en este debate. Empezamos en la arena pública, observando cómo el Estado genera liquidez inmediata, deshaciéndose de activos físicos, con una universidad rematando furgonetas y maquinaria pesada bajo el inflexible mandato del dinero en efectivo y el cero riesgo crediticio. Un modelo muy rígido. Luego atravesamos la avalancha del cumplimiento burocrático de marzo en el sector privado, comprendiendo cómo desde equipos de fútbol de primera división hasta inmensas redes farmacéuticas, pasando por todo el músculo agroindustrial y comercial del este del país, se someten al mismo ritual de rendición de cuentas, asumiendo graves responsabilidades legales a través de la elección de los síndicos. Todos bajo las mismas reglas contables. Y finalmente, terminamos descubriendo una consolidación corporativa masiva, un holding gigante fusionando minería, agricultura, tecnología y finanzas,
todo ocurriendo de manera simultánea, como un reloj suizo, en una misma oficina del eje financiero del país. Todo esto extraído de los silenciosos movimientos administrativos de un solo momento en el ecosistema legal. Y todo ese panorama plantea una interrogante fundamental, una idea crucial para dejar sembrada en la mente de quienes acompañan este análisis. Si un solo día de revisión de rutinarios avisos administrativos y legales revela tanto sobre el pulso real del flujo de capitales, sobre los mecanismos implacables de la gestión de bienes públicos y sobre la consolidación secreta de inmensos poderes corporativos a gran escala, ¿cuánta de la verdadera narrativa de nuestra economía global, de quién compra a quién y cómo se estructuran realmente las fortunas que dominan el mercado, está simplemente oculta a plena vista, esperando pacientemente a que alguien se detenga a leer detenidamente la letra pequeña del registro público?